Dicen que hay miradas que pueden acariciarte el alma, apapacharla, pero hay otras que te atrapan y te hunden en un profundo hoyo del que ya no puedes salir, un abismo oscuro disfrazado de deseo. Y es que la mirada de una mujer puede abrazarte o bien aplastarte. Esto fue lo que me pasó con ella, con Miriam. Aunque ahora sé que nada de lo que viví fue normal, puedo entender que esa mujer lo que traía por dentro era el veneno más dulce que jamás probé. Cuando la conocí, yo estaba casado. Era un hombre feliz con mi esposa. No lo digo por compromiso ni por aparentar, de verdad lo era. Tenía una familia tranquila, un hijo pequeño, una casa modesta y esa esposa que siempre estuvo conmigo desde que empecé, justo desde abajo. Nos amábamos mucho y siempre le mostré respeto y fidelidad, pero no contaba con que el destino siempre nos está poniendo a prueba. Sabe muy bien por dónde tentarnos y fue ahí que llegó Miriam. Y no me refiero a que llegó a mi vida de forma mágica o romántica. No, ella llegó al trabajo, como cualquier otra empleada nueva. Una chica joven, guapa, con el tipo de cuerpo que hace voltear a todos los mirones. Pero no era su belleza lo que más me inquietaba. Era su forma de mirarme, la manera en que me ponía enfrente esa gran tentación. Y es que desde el primer día supe que conmigo iba a ser diferente. Miriam se me quedaba viendo con una sonrisa entre coqueta y diabólica, como si ella me hubiera elegido entre todos los compañeros del trabajo, como si yo le hubiese gustado y estuviera dispuesta a poseerme. Noté muchos de sus acercamientos. Al principio no le hice caso, hasta me dio risa. Me imaginé que era de esas chicas que se creen irresistibles y solo quieren llamar la atención. Pero en realidad es que no era solo eso. Conforme pasaban los días, ella se fue acercando más y más. Me buscaba para la hora del café, para las juntas, para cualquier pretexto. Un día nos quedamos a solas. Estábamos en una sala de juntas y esperábamos a que los demás llegaran. Ahí me soltó una de esas frases que te dejan helado. Oye, Daniel, ¿es cierto que estás casado? Me lo dijo mientras me miraba de arriba a abajo. Sí, Miriam, es verdad. Y por cierto, soy un hombre muy feliz en mi matrimonio. Respondí aquello con una sonrisa para poner límites. Miriam se rió como si le acabara de contar un chiste. Uy, pues qué seriedad la tuya. Pero sabes, eso me gusta más. Sé que los casados son más intensos. El sabor de lo prohibido siempre lo sucumbe a la tentación. Es un placer muy puro. Y lo único que te digo, Danielito, es que yo te quiero para mí, ya sea a la buena o a la mala. ¿Me oíste? Me hice el desentendido con sus palabras. Le di la vuelta al tema, y en eso fueron llegando los demás compañeros, y comenzamos con la junta. Después de escuchar a Miriam hablarme así, traté de alejarme de ella. Puse distancia. No quería estar involucrado en un chisme, y que eso afectara mi trabajo, y mi matrimonio también. Pero también estoy seguro que desde ese día algo en mí cambió. Lo digo porque comencé a soñarla, con su ropa ajustada y provocativa. La soñaba en la oficina, incluso también siendo mi esposa. Me levantaba sudando, con el corazón agitado, con el temor de que mi esposa no me hubiera escuchado hablando dormido y mencionando el nombre de Miriam. En el trabajo me llegaban pensamientos subidos de tono cada vez que la veía, escenas que no quiero revivir, pero que muchas veces me orillaron a ir al baño, a encerrarme para desahogar por mi propia cuenta aquel deseo que me estaba ahogando. Sentía que ya no podía más. Aquello no era normal. Yo nunca fui así. Jamás había deseado a otra mujer estando casado. Y esto me hacía sentir culpable.
pero no lo podía evitar. Al principio lo vi como un conflicto mío, una confusión, un desliz mental, pero luego entendí que tenía que controlar mis pensamientos, ser más frío al respecto. Aquello era una prueba de mi lealtad hacia mi esposa, y una semana después de la fiesta de fin de año, vendría la prueba definitiva. Ahí la cosa se puso más pesada. Me sentía ansioso, no podía dormir. Mi esposa me decía que estaba distante, que qué me pasaba. Yo solo le decía que era el estrés, que en el trabajo nos tenían muy presionados por el cierre de año, pero la verdad es que estaba empezando a perder el control. El día de la fiesta llegó. No tenía pensado acudir. Mi plan era quedarme en casa con la familia, pero terminé yendo porque harían unos reconocimientos a los empleados del año y me tocaba entregarlos, hacer mención de las personas. Tuve que ir, pero contra mi voluntad, como si una fuerza me arrastrara. Miriam llegó tarde y por un momento pensé que no iría. Aquello estaba generando mucho suspenso, pero al final sí terminó yendo, y cuando apareció, todos se quedaron en silencio. Traía un vestido rojo, ajustado y sin brasier, con la espalda al aire y una abertura en la pierna que llegaba hasta el muslo. Nadie se atrevía a decirle algo, pero todos la veían como hipnotizados. Los hombres babeaban y las mujeres la miraban de cabeza a pies para criticarla, para dejar sacar su envidia. Yo no podía dejar de mirarla. Sentía el corazón latiendo como tambor en mi pecho y solo tenía ganas de salir de ahí, pero quería, aunque sea, seguir mirándola de lejos. Cuando la música empezó, caminé directo a ella. No sé por qué lo hice, no me lo propuse, simplemente lo hice. Miriam me miró y me preguntó con su seductora voz: Mira, me estás sacando a bailar, mi queridísimo esposo ajeno. Me sorprendes, Daniel, pero sabes que aprecio tu valor, por eso es que acepto. Me dijo aquello con esa sonrisa de bruja disfrazada de mujer, y entonces de la mano la llevé hasta la pista. La música se fue volviendo lejana, solo estábamos ella y yo, su cuerpo y el mío, rozándonos, sus manos deslizándose por mi espalda. Me sentía borracho de ella y ni siquiera había tomado lo suficiente. Después sí, nos estuvimos tomando un trago tras otro. Las copas hicieron lo suyo y cuando me di cuenta, ya se nos habían pasado varias horas. La fiesta ya casi terminaba y decidimos salir de ahí. Fuimos en su coche. Ella manejaba y me llevó a su departamento. Y esa noche fue que caí. Me sentía fuera de control. Besaba sus labios, su piel. Mis manos se deslizaban suavemente por las curvas de su cintura. Sentía que estaba probando la miel más dulce. No quería despegarme. Me envolví en su pecho. Me agarré fuerte de sus caderas para desahogar todo aquello que le tenía guardado. Les juro que fue la experiencia más intensa, más poderosa que había sentido con una mujer. No me lo podía explicar. Siento que ella no disfrutó tanto como yo, pero me esforcé. Miriam estaba complacida de que estuviera con ella. Con esto me abrazó y nos quedamos dormidos. Amanecí con ella desnuda entre las sábanas, su cabello en mi pecho, su olor impregnado en mi piel, y no sentí culpa. Al contrario, sentí que por fin había encontrado lo que buscaba, a mi mujer, a mi amor ideal. Me enamoré, es un hecho, no pude evitarlo, pero ahí comenzó el verdadero infierno. Después de esa noche, ya no pude volver a mi casa. Lo intenté, créanme. Quise mirar a mi esposa, a mi hijo, a todo lo que tenía, pero algo en mí se había roto, o más bien, algo en mí ya no me pertenecía. Miriam me había atrapado, y con esto tuve que inventarle a mi esposa que tenía que estarme quedando en casa de un primo, porque estábamos con un proyecto de la empresa. Ella me creyó unos días, hasta una noche cuando
Regresé de trabajar. Mi mujer estaba llorando. Le pregunté qué le pasaba y me dio una cachetada. Me mostró unas fotos que mi cuñado me tomó y en las cuales yo salía en un café, muy abrazado y a besos con Miriam. Solo vete, Daniel. Ya no quiero que sigas aquí con nosotros. Me duele mucho que esto esté pasando. De verdad que no lo puedo creer, porque yo creí en ti. No hubo gritos, solo la decepción, las lágrimas. Mi esposa me dijo que mi hijo no merecía crecer viendo a un hombre así, a un ejemplo de padre como yo. No pude decir mucho. Reconocí mi actuar y me fui, pero solo le pedí que arregláramos el tema de seguir viendo a mi hijo, que a él no lo metiéramos en estas cosas. Me fui directo a casa de Miriam, con una maleta y la cabeza llena de ideas que no eran mías. Ella me recibió como si hubiera ganado un premio, me abrazó muy cariñosa, me dio un beso y dijo: «Te dije que eras mío, mi rey, solo para mí. Nunca te compartiré con ninguna lagartona, tú solo tendrás ojos para mí. De eso me voy a asegurar, pero te prometo que vamos a ser muy felices, mi amor». Lo que más me dolía es que Miriam tenía razón. Vivir con ella era como vivir dentro de un hechizo. Todo era sexo, deseo, locura. Me olvidé del mundo, me olvidé de mí. Ya ni siquiera iba a ver a mi hijo. Me volví otro completamente, pero también había algo raro con Miriam. Es de decir que a veces ella en la madrugada me despertaba con sus ruidos. Yo la encontraba de pie frente al espejo, desnuda, susurrando cosas. A veces llevaba una vela en la mano y se miraba al espejo. A veces rezaba, pero no era un rezo de esos normales. Era un murmullo espeso, como si hablara con alguien que no estaba ahí. Empezó a preocuparme eso. Nunca supe algo de brujería, pero era evidente que lo que ella hacía, de eso se trataba. No dije nada, no podía. Estaba demasiado metido entre las piernas de esa mujer y ya era demasiado adicto a su placer como para poder rebelarme o cuestionar. Pasaron 3 meses. Yo ya había dejado todo atrás. Mi familia, mi casa, mis amigos. Vivía solo para Miriam y para trabajar. Para esos entonces, ella dejó el trabajo y se dedicó completamente a la casa, porque para eso estábamos esperando el momento del divorcio, para casarnos y entonces ella ser el ama de casa. Yo no sabía si todo aquello era amor. Me empezaba a sentir como un perro domesticado, porque en todo le obedecía a Miriam. Y entonces, dentro de todo aquel mar de oscuridad, dentro de aquella prisión de amor y deseo, fue que vino de golpe una tragedia. Todo comenzó con una fiebre. Miriam se levantó una mañana temblando, diciendo que tenía mucho frío. No me explicaba aquello porque hacía mucho calor. La llevé al doctor y le hicieron estudios. No le encontraron nada, ni una infección, ni un virus. Estaba muy sana, pero a la vez, al mismo tiempo, se estaba muriendo. La fiebre subió. Luego vinieron las manchas en la piel, las convulsiones. En cuestión de 5 días, ella ya no podía moverse. El 6º día entró en coma y el 7º murió. Así de golpe me tocó ver su degradación. De ser una mujer escultural, su belleza fue absorbida por la enfermedad. No quedó nada de ella más que piel pegada al hueso. Yo no lo quería aceptar. Me negaba a creerlo. Grité en el hospital y le rogué al doctor que hiciera algo, que ella no estaba muerta, que la revisaran bien, que todo era un error y que pronto se iba a despertar. Pero no sirvió de nada. Miriam estaba muerta y yo estaba destrozado. Me tocó hacer todos los papeleos para su entierro. Traté de localizar parientes que tuviera, pero no pude localizar siquiera a uno. La enterré en un panteón municipal, dentro de un ataúd blanco, sencillo. No hubo misa, nadie fue al funeral más que yo. Me partió el alma verla siendo enterrada. No quería aceptar su partida.
Tuve que regresar a vivir a su departamento. No tenía otro lado a donde ir, y si no había algún pariente de Miriam que pudiera reclamar el departamento, pues entonces estaba seguro que nadie me sacaría de ese lugar. Me perdí en la depresión, en la tristeza. Comencé a beber, a tratar de sacar todo ese dolor. En el trabajo me veían y me desconocían. Incluso llegaba tarde, a veces no iba. Empecé a fallar y fallar hasta que finalmente me despidieron. Fue ahí que empecé a soñar nuevamente con ella. Al principio todo eran recuerdos de lo que viví con Miriam. Después era su voz. Ella me hablaba desde debajo de la tierra, debajo de su tumba. Me decía que no debía dejarla ahí, que aún estaba viva, que estaba sufriendo y que todo había sido una equivocación. Me decía que tenía miedo y que nada debía separarnos. Y lo peor es que le creía, y cada que despertaba de esos sueños, yo sentía ganas de tenerla en mis brazos. Pasé una semana sin dormir, alcoholizado. Comencé a enloquecer. Sentía una fuerte necesidad de su piel, de sus caricias. Estaba desesperado porque olía el perfume por todas partes, aquel que usaba para estar conmigo. La escuchaba y a veces la alucinaba en la esquina del cuarto, fundida con la oscuridad de la noche, como si ella siguiera allí conmigo. Yo ya no podía soportar, hasta que una noche lo hice. Salí enérgicamente y muy decidido a buscarla. Me llevé una pala. Al bajar del auto entré al panteón, justo antes de la medianoche. Salté la reja, localicé su tumba. Aún se veía fresca. Tenía tierra y una cruz con su nombre. Empecé a cavar como loco, totalmente fuera de mí, llorando, riéndome a la vez, hablándole, diciéndole que ya iba por ella, que la iba a sacar, que íbamos a tener un hijo y nada iba a separarnos. Allí estuve esforzándome hasta que poco antes del amanecer lo logré. La desenterré. El ataúd estaba húmedo. Lo abrí con una barreta. El olor tan horrible fue lo primero que me golpeó. Asqueroso, putrefacto, pero no me importó. Pude ver que los gusanos le recorrían la cara a Miriam. El cuerpo casi lo habían devorado. Su rostro ya estaba deformado, los labios hinchados, los ojos hundidos, pero aún así la besé como si estuviera viva. La abracé, le dije que lo hiciéramos una vez más, que la necesitaba, así que comencé a quitarme la ropa. Mi entrepierna ya estaba bien firme para ejecutar el acto. Y justo cuando estaba encima de ella, gimiendo y hablando como loco, llegó el guardia del panteón. Gritó horrorizado, me alumbró con su lámpara. Mi cara estaba llena de gusanos y de líquido espeso que era liberado del cuerpo de Miriam. El hombre no me dejó ir. Con un palo me hundió cada que yo quería salir del hoyo. Y con su celular fue que llamó a la policía. Así fue que me sacaron de ahí, con los pantalones abajo, lleno de tierra, sangre y larvas. Me aventaron unas cubetas de agua fría para medio limpiarme y me llevaron directo al Ministerio Público. Y de ahí, después de ser procesado, fui llevado a un hospital psiquiátrico. En ese lugar estaba rodeado de paredes blancas, pero el ambiente era gris. Ahí no había tiempo, no había noche ni día, solo ruido, gritos de fondo y un olor constante a desinfectante y desesperación. Me encerraron en un cuarto sin ventanas, me amarraban por las noches, me inyectaban cosas para calmarme. Según decían que tenía un brote psicótico con tendencias necrofílicas. Y yo solo decía que la amaba, que Miriam me necesitaba, que me hablaba en sueños para que estuviéramos juntos y les pedía que me dejaran salir para ir con ella. Los psiquiatras me observaban como si fuera un insecto raro. Los otros internos se burlaban de mí, decían que estaba poseído, que hablaba solo, que me orinaba en la cama diciendo el nombre de mi amada. Pero es que era cierto, porque Miriam no me dejaba en paz. Todas las noches se me aparecía, se sentaba en la esquina de mi cama, me decía que la besara,
que no la olvidara. Me pedía que me suicidara para estar con ella, para poder hundirnos en la oscuridad juntos. Ya no distinguía si todo era un sueño o estaba despierto. Todo era tan confuso. Y justo cuando sentí que ya no podía más, apareció esa mujer para salvarme, como si se tratara de un ángel. La señora tenía unos 70 años, con el cabello largo, canoso y suelto, unos ojos profundos oscuros, la piel arrugada, pero muy firme. Nadie le hablaba. Decían que estaba loca y que estaba ahí porque afirmaba ser una bruja. Sin embargo, un día que nos sacaron al pequeño jardín para tomar el sol, se acercó a mí y me dijo: «Tú eres el del cementerio, ¿verdad?». Asentí sin decir palabra. «Todos hablan de ti. Es muy fuerte lo que te está pasando y lo que te han hecho, muchacho. Puedo ver que esa mujer por la que lloras y por la que estás aquí te hizo en vida un amarre de amor muy fuerte, de esos que se hacen con tierra de panteón, con sangre menstrual y velas negras. Por eso estás aquí. En realidad no estás loco, nomás estás embrujado». La miré con miedo. ¿Cómo sabía eso? Ni siquiera los doctores o los policías tenían idea de que eso pudiera estar ocurriendo. «Te aseguro que esa chica murió porque el karma le llegó. No creo que haya sido el único que embrujó. Seguramente ya había hecho mucho daño a otras personas. Por eso le tocó pagar. Porque no hay nadie en esta vida, y más cuando no se tiene mucha experiencia en la brujería, que se salve de pagar. Te lo digo porque yo también vivía algo así, pues mucho tiempo ayudé a gente a que hiciera esos amarres, algunos trabajos horribles también. Soy causante de muchas desgracias de amor, así como la tuya, pero aprendí la lección y mírame dónde he terminado. Pero sé que contigo puedo cambiar las cosas y te ayudo. Solo ponte en mis manos, te aseguro que no te arrepentirás». Se nos acabó el rato libre y nos llevaron a los dormitorios. Ese día no dormí. Me quedé pensando en la señora. Tenía algo en la mirada, como si ella realmente supiera de lo que hablaba, como si viera cosas que los demás no podían. Al día siguiente, cuando me llevaron al patio nuevamente, la señora me hizo una seña. Me acerqué y me senté con ella en una banca bajo un árbol seco. Vi que sacó algo de su bolsillo y me dijo: «Vamos a romper ese lazo, pero te vas a tener que aguantar, porque lo que te hicieron también te dejó bien podrido por dentro». Lo que vi que sacó se trataba de un hilo rojo, también una ramita muy extraña. «Cierra los ojos, muchacho, y no pienses en nada, solo repite lo que te digo». Muy confundido le hice caso, y así fue que empezó a rezar. Las palabras eran raras, no entendía el idioma, pero al repetirlas una y otra vez, sentí una presión en el pecho, como si algo me arañara desde dentro. Empecé a temblar, a sudar, a llorar y finalmente a vomitar. Les juro que en mi mente vi a Miriam. Allí estaba, desnuda y furiosa, gritándome como si ella me dijera que fui un traidor, que la había abandonado y que algún día iba a volver para arrastrarme al infierno. Aquella mujer había puesto el hilo en mi cuello, lo amarró y después lo cortó con sus uñas. No sé qué tanto más me hizo la mujer, pero de pronto cuando me senté y traté de levantarme, sentí como la fuerza se me fue de los pies y también del cuerpo. Terminé desmayándome. Desperté en la enfermería con los ojos llorosos, pero ya sin esa ansiedad. Ya no había voces que me atormentaran. Ya no sentía aquellas caricias de Miriam que venían del otro lado de la muerte. Ella ya se había ido. Ella ya no estaba conmigo. Me quedé internado unos meses más. Poco a poco fui recuperando la razón. Dejé de hablar solo, de soñar con ella. Empecé a sentirme libre, aunque no por eso mejor, porque aún tenía un profundo vacío. Finalmente pude recuperarme. La manera en que ocurrió sorprendió a los médicos.
y ellos le atribuyeron todo al medicamento. Me pidieron que lo siguiera tomando un par de meses más y ante cualquier contingencia pudiera regresar. Al salir del hospital, lo primero que hice fue visitar a mi esposa. Le pedí perdón de rodillas. No le rogué por volver, sabía que ya no tenía derecho. Simplemente le pedí perdón por haberla ofendido, como si no valiera nada, cuando en realidad ella me había demostrado el más puro amor. Mi exesposa me miró con un dolor tan grande que me rompió por dentro. Me abrazó y lloró, pero dentro de ese abrazo había una extraña frialdad, una de esas que la gente guarda para los muertos. Como era de esperarse, no regresamos. Ella ya no me contemplaba en su vida, pero al menos obtuve su perdón y su amistad. No regresé a mi casa. Tuve que regresar a la casa de Miriam en lo que encontraba algo, y así poder dejar atrás toda aquella vida tan horrible a su lado. Comencé de cero y por fin encontré trabajo nuevamente. Ahí fue que decidí salirme de su departamento. Cuando saqué mis cosas, me encontré algunas cajas muy extrañas. Pertenecían a Miriam. Las abrí y allí me encontré con diversidad de cosas relacionadas a la brujería. Ahí comprendí a la mujer del hospital. En realidad, Miriam sí era una bruja. Incluso encontré los apuntes con lo que me hizo el amarre y también las anotaciones de otros trabajos que había hecho. Incluso entre sus notas había marcado varios nombres de personas, muchos hombres, como si ya los hubiera acabado. Incluso me imagino que ya los había matado. Entendí que fui víctima de un juego sucio en el que salí perdiendo todo lo que tenía en mi vida. Aún hoy en día me pudre la culpa por haber destruido mi familia. Ya no estoy con la mujer que amaba, casi no veo a mi hijo, todo por una aventura a la que fui forzado a participar. La brujería es un tema muy serio, se los aseguro. Es algo que no se toma a juego. El precio que se paga es muy alto y por ello hay que andarse con cuidado. Por ahí hay muchas mujeres que les gustan los hombres ajenos, sin importarles que puedan destruir sus vidas, tal y como me pasó aquí, en el que mi matrimonio quedó completamente condenado, así como muchos otros que quedarán también maldecidos, porque todo aquello que une la iglesia, que lo une Dios, solo permanecerá así hasta que la brujería los separe.